Muy buenos días a todos y a todas. Primero saludar a toda la gente que viene del extranjero, caras conocidas, países de Latinoamérica y de Europa. Saludar a la gente del Ministerio de Medio Ambiente que hemos trabajado arduamente con ellos y colegas también del MOP que veo por aquí que también van a intervenir próximamente y a las empresas que están participando en este seminario que también van a ser nuestros colaboradores, nuestros aliados para poder implementar esta exigencia que como Ministerio de Obras Públicas lo hemos tomado como un desafío. Creemos que es una muy buena oportunidad también porque creemos que, ya lo vimos en la presentación anterior, el tema de la contaminación atmosférica es uno de los temas principales que nos afecta como país, no solamente la región metropolitana. ¿Por qué parte esto de la región metropolitana? Porque es la capital, además, donde viven la mayor cantidad de población, más de 7 millones de personas, pero la contaminación atmosférica se repite en las principales ciudades capitales de nuestro país. Nosotros tenemos una organización a través de regiones, por lo cual en las regiones del sur se produce también mucha contaminación, los factores no son los mismos, pero hay cosas que se repiten y yo creo que el plan de descontaminación de la región metropolitana es un referente para también otros planes. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Comienza en la región metropolitana, pero creo que se va a extender y como Ministerio de Obras Públicas también tenemos como ese norte donde apuntamos a que esto sea un puntapié inicial con la maquinaria que está en la región metropolitana, principalmente Santiago, para después poder aplicarlo en las distintas regiones del país. Creemos que esto es un beneficio, también el inventario de emisiones, no sé si ustedes lo vieron en la Liocha, pero es importante la contribución que hace la maquinaria de construcción al aporte de la contaminación. Entonces es relevante poder atacarlo y como Ministerio de Obras Públicas y como Estado de Chile estamos comprometidos con esta labor. Sí, no sé. Ok, sí, ya, con el mouse mejor, ya. Sí, ok. Acá están un poco los temas que tenía preparado para esta presentación, que es un poco la introducción de cómo trabaja el Ministerio de Obras Públicas, qué hace, cómo trabaja, con qué tipo de maquinaria trabaja, los planes que hemos desarrollado para poder implementar el filtro de partículas en maquinaria de construcción. Se ha desarrollado también un piloto interno, nosotros les voy a contar que tenemos también unas formas de contratación, pero también tenemos maquinaria propia, un esquema de implementación, la fiscalización que la hace en este caso para este plan de descontaminación la superintendencia, pero también queremos también nosotros como ministerio hacer una fiscalización interna, y la certificación y la operación, que también creemos que es un punto importante para poder tener un buen desarrollo de esta aplicación. Y por último, todo lo que viene con el seguimiento y aplicación de filtros en maquinaria propia y de subcontratados por el Ministerio. Contarles un poco qué hace el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros como Ministerio construimos el 70% de la infraestructura de Chile, y no solo la construimos, sino que también diseñamos y estamos a cargo de la elaboración de las grandes obras del Estado. Aquí ustedes, los que llegaron fuera, vieron que en el aeropuerto de Santiago, Arturo Murillo Benítez, está siempre en construcción, porque siempre lo está quedando chico. Y ahí tenemos gran cantidad de maquinaria que está en trabajo, y esto va a seguir porque ya sabemos que la saturación del aeropuerto ya le va, antes de terminar de construir la fase que estamos ahora, va a empezar la siguiente. Entonces, siempre como país, como un país en vías de desarrollo, estamos desarrollando nuevas obras, nuevas licitaciones, porque también se trabaja en el Ministerio de las Públicas con licitaciones privadas a través de concesionarios. Pero también tenemos una gran cantidad de obras que son menores también, pero también tienen impacto en la ciudadanía. Tenemos agua potable, manejamos todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico, obras de riego, embalses, caminos, puentes, acueductos, obras fluviales, también vemos borde costero, por lo cual es una ardua labor que desarrolla el Ministerio con muchas unidades que lo voy a ver a continuación. Tenemos representación en todo Chile, en las 16 regiones, incluida Ñuble, que se creó hace el año pasado recién, y ahora este año empezó una operación. Trabajamos con varias direcciones, pero con 3 direcciones generales. La Dirección General de Obras Públicas, que está un poco abajo del ministro y su secretario. Tenemos la Dirección General de Obras Públicas, donde están las direcciones operativas que le llamamos nosotros. La Dirección de Aeropuertos, Dirección de Arquitectura, de Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, y tenemos direcciones de apoyo también que nos ayudan a realizar estas obras, que son de fiscalía legal, de planificación y contabilidad. Pero además de esta Dirección General de Obras Públicas, es muy importante la Dirección General de Concesiones.
ahí se trabajan todos los proyectos que son públicos privados, se desarrollan con iniciativas privadas, un privado cualquiera presenta una buena iniciativa para desarrollar, se analiza, y esto se financia con platas privadas, y después pasan al Estado a través de una concesión. Por ejemplo, las autopistas, que tienen asociada el uso de TAC, están todas concesionadas, se desarrollan por privados, por concesionarios, y después el Estado le da un tiempo de concesión en el cual ellos cobran por el flujo de los vehículos que pasan por ahí, que es distinto a cómo se desarrollan todas las otras obras que son sectoriales, que llamamos nosotros, que son con recursos fiscales. Por lo cual esa es la primera diferencia que tiene este ministerio, pero además como ministerio tenemos una administración directa que se llama, que tenemos maquinaria propia y tenemos gente trabajando en obras, pero con recursos propios, contratados, pagados por el Ministerio de Obras Públicas, por lo cual no hay contratos con empresas externas, sino que se hace todo a través del ministerio. Lo voy a detallar un poquito más adelante. Y también tenemos un tema súper importante, y nosotros como Ministerio de Obras Públicas, aparte de construir infraestructura, tenemos todo el tema agua a cargo, que es todo el tema de regulación de las aguas y todos los derechos de agua que se da y los aprovechamientos de agua que se da al ministerio, pero también construimos también la infraestructura para canalizar esta agua, para dar el recurso poder que esté se pueda tener en forma más directa por parte de la ciudadanía a través de incluso agua potable rural. Tenemos una serie de desarrollo de obras que también son menores, pero también no por eso son menos importantes para la ciudadanía. Y por último tenemos dos servicios que están un poco ligados con el ministerio, pero no son parte directa de él, pero sí los apoyan, que es el Instituto Hidráulico, Nacional de Hidráulica, que ve todas las modelaciones hidráulicas, y estamos también, tenemos la dependencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que ve todo el tema privado de la descontaminación de agua a través de las sanitarias privadas. Entrando ya de lleno en la aplicación de esta normativa que nosotros tenemos que ir cumpliendo, esto parte con la actualización del plan de descontaminación de la región metropolitana. El año 2014 empezó a trabajarse en las modificaciones, los planes de descontaminación se actualizan cada 5 años, por lo cual el 2014 empezó a trabajarse y el 2016 se actualizó este plan de descontaminación de la región metropolitana, y ahí lo principal era normar las normas primarias ambientales para material particulado, principalmente PM10 y 2,5, y todos los otros contaminantes que se producen principalmente por la contaminación y por los procesos de vehículos y maquinaria. En esta actualización del plan de descontaminación habían varios tipos de medidas, pero las que interesan a nosotros son las medidas que nos aplican con respecto a el uso de partículas en maquinaria fuera de ruta, que son las medidas en ese tiempo a mediano y corto plazo, a mediano y largo plazo, perdón. Y ahí en ese tiempo, estamos hablando de 2016, lo veíamos como que esto era lejano, pero el tiempo pasa tan rápido que ya estamos en el 2019 y el próximo año tenemos que aplicarlo. Por lo cual, como ministerio, empezamos a desarrollar una serie de actividades para poder cumplir con esta exigencia que no era menor. Acá está un poco el detalle que les quería comentar de cómo realizamos nuestros trabajos como ministerio. Tenemos 3 tipos de contrataciones o 3 tipos de formas de poder desarrollar nuestros contratos, nuestras obras. La primera es la maquinaria propia que tenemos, que principalmente la tiene la Dirección de Vialidad y Obras Hidráulicas, la Dirección de Obras Hidráulicas. Aquí tenemos contratos de administración directa que se llaman, en el cual hay una cuadrilla, una cantidad de personas contratadas por el ministerio que desarrollan, con maquinaria propia, desarrollan obras principalmente de mantención. Esa se llama administración propia. No son muchas, pero por lo menos para las mantenciones nos dan abasto. Tenemos un tema que es bien importante, que es el tema que yo le llamo de maquinaria sectorial, que son contratos, licitaciones y subcontratos con obras principalmente de dirección de vialidad, obras hidráulicas, y son obras mayores ya, no son conservaciones, son obras mayores, construcción de obras, por lo cual aquí hay contratos con unos valores bastante altos, son contratos de varios millones de dólares, por lo cual no podríamos haberlos hecho con la administración directa. Por eso se hace la contratación a través de licitaciones públicas y tratos directos con contratistas, empresas y consorcios que se unen para poder desarrollar las obras. Y por último tenemos todo el mundo que es un poco público-privado, la asociación que se hace con ellos, con los contratos de concesiones. Aquí se trabaja con licitaciones públicas también,
pero nuestros mandantes que nos colaboran en esto son empresas concesionarias, que se pueden unir varias empresas y arman una concesión. La diferencia de esto es que el financiamiento para poder desarrollar las obras es privado. Esto le ayuda al Estado, cuando no tiene muchos recursos, poder desarrollar obras que estaban proyectadas a futuro, poder adelantarlas con financiamiento privado, que después a través de la concesión, que es un tiempo de explotación de la obra, se puede recuperar y hay un negocio también para el concesionario. Esto ha sido principalmente utilizado para autopistas interurbanas y aeropuertos. No hemos desarrollado otras obras por la envergadura que tienen y por los costos, pero también se trabajó hace un tiempo en concesiones de hospitales, no resultó tan bien, pero tenemos hospitales concesionados, y en cárceles. También se ha utilizado este sistema de concesiones. La idea es que el sistema se ha probado satisfactorio y cada vez se pretende hacer más concesiones de otro tipo de obras, por ejemplo, teleféricos, agua potable rural con desalinización, obras mayores que puedan aportar al beneficio de las personas y que los recursos actuales no se alcanza con lo que tiene el Ministerio año a año, por lo cual con estas inversiones privadas se adelanta esta inversión y se pueden desarrollar obras a más corto plazo. Nosotros como Ministerio hemos desarrollado hace 2 años ya, estamos pidiéndole todos los contratos que se desarrollan en la región metropolitana y el tipo de maquinaria que se utiliza, que afectaría esta exigencia normativa del plan de descontaminación. Ya tenemos una cifra, la cual está en ajuste constante porque los contratos van variando, cada mes varía la construcción y la cantidad de maquinaria, pero tenemos una estimación de 916 máquinas que le aplicaría en la región metropolitana la norma de poder tener que aplicar filtros de partículas. Esto ya lo pedimos actualizado para el 2019 y 2020, cuando empezaría a regir la normativa, por lo cual tenemos una gran cantidad de maquinaria y esto creemos que debería ir en aumento. La norma aplica no solo al Ministerio de Obras Públicas, sino también al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y al Ministerio de Salud, pero creemos que el porcentaje de maquinaria de ellos es menor a la que tenemos nosotros como ministerio, por lo cual esto debería aumentar, pero no significativamente, un 30% aproximado, un 40%, por lo cual debería llegar a 1.500 máquinas en un caso desfavorable y 2.000 en un caso favorable. Como les contaba, para poder desarrollar toda esta implementación, hemos trabajado ya desde cuando se empezó a modificar el plan de descontaminación de la región metropolitana en 2014, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, la Intendencia, porque creemos que esta es una buena medida, creemos que lo que aporta la maquinaria es importante en la cantidad de contaminación, por lo cual, más que una exigencia para nosotros, es algo que tenemos que cumplir y lo hacemos con una conciencia que esto es beneficioso, por lo cual eso también, nuestras autoridades están conscientes, hemos firmado acuerdos de producción limpia para poder ir desarrollando de mejor forma, no solamente esta medida, sino que otras medidas más, con uso eficiente de los recursos, por ejemplo, en aplicar energías renovables no convencionales en nuestras obras, en utilizar tecnología nuevas, por ejemplo, para la construcción de caminos, utilizando asfaltos con materiales reciclados. Entonces estamos trabajando no solamente en este aspecto, sino que queremos también contribuir con nuestras obras, de que sean mejores obras, pero también que sean sustentables con el medio ambiente. Entonces ya como les comentaba, en 2014 ya trabajamos en conjunto para poder actualizar el plan de descontaminación. En 2015 se implementó un piloto con maquinaria propia de vialidad, que aquí está mi colega Jorge Guerra, que lo va a exponer extensamente en las próximas presentaciones. El 2016 ya formalizamos un trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente para poder analizar todas las implicancias que tenía esta normativa. El 2017 trabajamos internamente como ministerio para sociabilizar esto, sensibilizar a las autoridades, y esto es permanente. Las autoridades en Chile cambian cada 4 años, por lo cual nos alcanza de repente a concretar algunos planes, y hay que estar constantemente sensibilizando, evangelizando, como lo llamamos nosotros, para que estos temas que son relativamente nuevos estén incorporados dentro del ministerio, que sea una política de Estado, no una política de la administración que está de turno, sino que esto es una política de Estado y desde país. Creemos que el tema de la contaminación se ha mantenido a través del tiempo, las políticas han sido
relativamente coherentes, por lo cual eso también ayuda a que podamos desarrollar estos temas que son importantes y que tienen beneficios para todos. Yo creo que no es para algunas personas, sino que a todos nos afecta la calidad del aire en la ciudad. Ya se vio en la presentación anterior cuáles son los efectos que pueden causar. Y estamos ya, en el año 2018 se hizo una misión a Suiza que fue muy buena para corroborar todo lo que se vio en el piloto. Creo que nuestro piloto lo va a contar Jorge después, pero fue bastante bueno con lo precario que teníamos y con la información que teníamos, y después nos sirvió harto esta misión a Suiza porque corroboramos muchas cosas que ya con la práctica no habíamos dado cuenta, y también nos sirvió para ir mejorando nuestros procesos y cómo poder implementar esto de mejor forma, porque en otros países se han demorado bastante tiempo, 10 años en Suiza nos contaban, un poco más en la implementación, nosotros queremos hacerla en 3, 4 años, por lo cual aprender de todos los errores nos sirve mucho para poder no cometerlos y desarrollarlos de mejor forma. Lo bueno que acá, por ejemplo, el tema normativo nos ayuda mucho porque es una imposición que tenemos que cumplir, no podemos ahí dejar de hacerlo, pero queremos hacerlo de buena forma. Este 2019 estamos incorporando ya en los contratos de licitación algunas cláusulas que podemos incorporar. Estamos trabajándola con la parte legal para que esto ya sea realidad el 2020 y veamos proyectos que se desarrollen en la región metropolitana con el uso de partículas. El piloto, como les comentaba, que se hizo con maquinaria propia, fue a 7 maquinarias. No me voy a extender mucho en esto, sino que solamente un conocimiento para que ustedes vean, porque se va a exponer con detalle todo este piloto, que fue muy bueno para ver todos los pros y los contras y todas las cosas que teníamos que tener como antes de poder desarrollarlo, después todo el seguimiento, por lo cual los resultados fueron bastante buenos para nosotros, nos sirvió como una buena experiencia, y después esto fue corroborado con la misión que se hizo a Suiza. Ya entrando de lleno en el tema de la presentación, un poco contarles cuál es el esquema de implementación, cómo lo hemos ido pensando. Aquí esto ha sido un trabajo en conjunto también con el Ministerio de Medio Ambiente, con la misión que se ha hecho a Suiza, con toda la experiencia que tienen los suizos para esto. Creemos que aquí no hay que inventar la rueda, sino que hay que copiar las cosas buenas que se han hecho y mejorar las cosas malas, porque creemos que tenemos la misión de hacerlo en tiempo récord. Tenemos que hacerlo, y en tiempo récord, y hacerlo bien. Eso también es lo importante, no es solamente imponer filtros y cumplir con la norma, sino que tenemos que esto sea monitoreado, cumpla con los estándares que queremos, por lo cual debemos hacerlo de buena forma. Entonces lo que tenemos como esquema de implementación es que es en la maquinaria propia. Nosotros deberíamos contratar servicios con la instalación de filtros, el monitoreo, la mantención y la gestión de datos. Aquí creemos que esto deberíamos contratar un paquete completo con todo ya instalado, cosa que nosotros podamos solamente verificar la información. Acá la mantención la debería hacer una empresa externa que nos instale los filtros, mida, haga las mantenciones de las maquinarias correspondientes con respecto a los filtros y nos entregue solamente los datos. Eso para maquinaria propia, pero también tenemos la posibilidad de comprar maquinaria con filtros instalados, que también existen en el mercado y también hay una posibilidad. Por lo cual, el esquema para maquinaria propia sería contratación de servicios ya con maquinaria con filtros instalados o con todo el kit, con todo el paquete y todo el monitoreo que correspondiente. Para el tema sectorial, que es, yo creo que uno de los más grandes junto con los de concesiones, lo haríamos a través de contratos. En los contratos nuevos, segundo semestre de 2019, nosotros deberíamos implementar una cláusula, que la tenemos ya un poco trabajada, para que se instalen filtros y se entregue la información correspondiente, también todo el análisis correspondiente de los datos que se puedan verificar, pero esto lo harían las empresas contratistas. Las empresas contratistas tendrían una cláusula que le exija esta instalación de filtros en la maquinaria. Y por último, con respecto a las concesiones, nosotros deberíamos exigir en las bases de licitación que las sociedades concesionarias le exijan a sus subcontratos, a los contratistas o subcontratistas, esta exigencia. Por lo cual, en este caso, en la última, nosotros solamente verificaríamos documentación. Y el responsable sería la sociedad concesionaria, a través de sus subcontratos y subcontratos que hagan con empresas que les presten los servicios de la maquinaria. Esas son las 3 posibilidades que hemos visto, que son las más estudiadas y más analizadas para poder hacer cumplir la norma. Nosotros, para verificar todo esto, nosotros tenemos que entregar registros, que eso es responsable siempre del Ministerio de Obras Públicas, independiente que sea maquinaria propia, contratos o
licitaciones, el responsable de esto siempre es el ministerio, porque el plan al final se lo cobran al ministerio y las obras son del ministerio, por lo cual nosotros tenemos que tener un control interno de cómo se va a ir cumpliendo toda esta exigencia normativa. En el caso de la fiscalización, aquí hay un esquema de la Superintendencia de Medio Ambiente que son los encargados de fiscalizar los planes de descontaminación. Ellos son los que nos van a pedir la información, tenemos con ellos ya un acuerdo en el cual nosotros entregaríamos anualmente un reporte de todos nuestros contratos y subcontratos, ya sea propios, contratados o subcontratados o concesionados. El ministerio sería el responsable de entregar una base de datos con contratos, maquinaria y los filtros aplicados en cada una de ellas. Por lo cual, lo que nos va a cobrar a nosotros es la Superintendencia de Medio Ambiente, pero aquí no está en ninguna parte los controles internos que podemos también hacer. También queremos ver un esquema de cómo internamente podemos ir viendo cómo se está cumpliendo esta norma, cómo se están utilizando, cómo se están aplicando los filtros. Sabemos que hay filtros que resultan bien, otros más o menos y otros mal, por lo cual creemos que tenemos que tener internamente también un esquema de fiscalización que todavía no está desarrollado, pero entendemos que tenemos que tener una cierta mirada de que esto resulte bien. Cosas importantes que ya el piloto nos ha demostrado y la misma aplicación que se ha hecho en otros países: necesitamos exigencias de certificación de filtro, necesitamos tener ciertas garantías para poder contratar filtros de calidad óptima que puedan servir y que tengan una durabilidad que nos sirva. Por lo cual ahí tenemos dos posibilidades: exigencias a través de certificados de origen, filtros que vengan ya con su certificado, o que en las empresas locales pueden, a través, no sé si del Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia, algún esquema que nos permita que ellos, de cierta forma, se certifiquen la fabricación o la importación de filtros que se pueden utilizar en nuestros contratos. En la primera instancia, nosotros, como no tenemos acá localmente filtros certificados para filtros, aplicaríamos los certificados de origen. Filtros que vengan ya con certificados, por lo cual eso bastaría para nuestros contratos. Y en la segunda parte necesitamos también tener un análisis de la operación de la maquinaria con filtros. No es solamente, como les comentaba, instalar los filtros y dejarlos ahí, porque sabemos que algunos no van a funcionar, otros van a funcionar de forma deficiente, por lo cual necesitamos un control de cómo está funcionando la maquinaria con estos filtros, no solamente con respecto a la contaminación que puedan emitir, si es buena o mala, porque a lo mejor hemos visto que también hay contrapresiones, que las máquinas se pueden ir dañando, que el consumo sea excesivo de combustible, por lo cual necesitamos medir todos los parámetros que están asociados a la instalación de nuestros filtros. La idea es que la maquinaria funcione de forma óptima para la contaminación y para la operación de la maquinaria para la construcción de obras, por lo cual ahí tenemos un análisis de efectividad de la aplicación de filtros, tenemos que ver los rendimientos y usos de combustible, presiones y contrapresiones, que un poco es el esquema técnico de cómo funciona y cómo se puede medir que está funcionando bien el filtro. Las mantenciones de maquinaria es súper importante, ya lo hemos visto y con los ejemplos que se ha dado y con los pilotos internos, que hay que tener una mantención efectiva de la maquinaria como corresponde, y a lo mejor en este caso un poco más que si no tuvieran filtro, para que esto funcione de buena forma. Y sabemos que hay que también poder modificar y adaptar soluciones para tipos de maquinaria que son en condiciones extremas, en altura, con mucha presión, por lo cual con exigencias extremas tenemos que adaptarnos a nuestra realidad, y no todos los kits, todas las maquinarias va a ser con los filtros que se hacen de forma estándar, sino tenemos que ir viendo de qué forma, cuál es el rendimiento, cuál es la forma de operación de cada una de las máquinas que se van aplicando. Por último, la implementación y el seguimiento, lo que pensamos hacer de aquí en adelante. Esta exigencia empieza a correr el 2020, entendemos que la exigencia aplicaría a toda la maquinaria fuera de ruta, que se ajuste esto a la exigencia normativa que está establecida en el plan de descontaminación de la región metropolitana. Se encuentra listado todos los contratos de la región metropolitana del 2019 al segundo semestre para la implementación. Esto tenemos que corroborarlo y tenemos que exigirlo en todos nuestros contratos y subcontratos y licitaciones.
el territorio que se aplica a esto es la región metropolitana, pero entendemos que esto va a ir variando y deberíamos ir apuntando a desarrollarlo en todo el país, por lo cual esto va a ser una buena prueba para nosotros como ministerio de aplicarlo en la región metropolitana, Santiago, pero después ir avanzando con maquinaria propia en un comienzo en otras regiones y después llegar a licitaciones en todo Chile que tengan este uso de filtro de partículas. En la actualidad se están aplicando filtros de partículas en maquinaria propia, seguimos con el monitoreo y seguimos viendo cómo se está actualizando. Los contratos y proyectos concesionados actualmente en ejecución, como ustedes saben, nosotros vamos a tener una serie de contratos que van a extenderse, que ya empezaron y que van a extenderse después de 2020, por lo cual ellos van a tener que cumplir, y eso es un trabajo que estamos desarrollando con las concesiones principalmente, porque les va a tocar la normativa aplicándola a mediados de un contrato o finalizando un contrato, por lo cual ahí va a ser más complejo su implementación, pero también lo estamos analizando y ellos tienen una cláusula, todos los contratos de concesiones tienen una cláusula que la normativa que se vaya aplicando, vaya saliendo en el futuro, tiene que cumplirla, por lo cual ellos están un poco ya alertados de esto para contratos que son antiguos, que están desarrollándose. Para nuevas licitaciones, como les comentaba, el segundo semestre ya vamos a empezar con la actualización de los contratos y aplicación de la cláusula correspondiente para que ya el 2020 podamos tener ya la aplicación de estos filtros de partículas en la maquinaria que el Ministerio de Obras Públicas utiliza para la realización de sus obras. Se va a contar con motores y certificaciones. También tenemos aquí el tema de poder contratar maquinaria que venga con los filtros, que venga todo ya de fábrica con todo esto, por lo cual es una alternativa válida que les podemos entregar a las empresas contratistas y concesionadas para que ellos puedan cumplir con la normativa, y nosotros pediríamos todas las acreditaciones y certificaciones que correspondan. Para efecto de la fiscalización, la idea es que nosotros podamos hacer, y como es responsabilidad del Ministerio, todas las obras que se construyen, aquí era el tener un control con los contratistas, concesionarios, subcontratos, es vital, y nosotros les vamos a exigir dentro de las bases que entreguen anualmente, esto lo va a pedir la superintendencia a fines de año del 2020, un listado con los contratos, maquinaria y el uso de partículas, de filtro de partículas que se instaló por cada uno de la maquinaria. Como les comentaba, sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Obras Públicas también está pensando en poder desarrollar internamente verificaciones, fiscalizaciones, para que esto realmente tenga un impacto como se estudió y como se analizó en el plan de descontaminación, que si esto funciona bien, va a haber un impacto significativo en la calidad del aire de la región metropolitana. Por eso creemos que es tan importante, tenemos un compromiso, creemos que esto sirve, creemos que esto tiene que hacerse, y creo que va en beneficio de todos nosotros. Así que es un compromiso del Ministerio, estamos trabajando para ello, no obstante que los tiempos son bien acotados, estamos corriendo un poco con esto, pero creemos que podemos desarrollarlo de buena forma, tenemos la capacidad y hemos hecho cosas también en tiempos acotados, y esto que tiene un beneficio significativo, creemos que es un buen desafío para poder implicarlo. Esa es la presentación y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, secretario ejecutivo. ¿Hay algunas preguntas por parte de la audiencia? Sí, tenemos tres. Marco Balam de México. Sí. Hola, ¿qué tal? Marco Balam, México. Yo quedo impresionado con la adopción de todas estas medidas, y quizá quisiera voy a hacer una pregunta a la cual esperaría una respuesta de tipo muy cualitativo. ¿Cómo se incorpora la clase política? ¿Cómo lo subimos a bordo para que temas como estos realmente permeen en la cultura administrativa? Nosotros aquí pues somos muy conscientes porque somos técnicos, conocemos cuáles son los efectos en la salud de las trampas de partículas, pero ¿cómo incorporamos? ¿Cuáles serían las claves para poder incorporar estos temas en la toma de decisiones de los políticos? Yo creo que, como les comentaba en la presentación, creo que este es un tema que es de Estado. Creo que primero, como Chile lo ha tomado así, lo ha tomado no como una bandera de lucha de un candidato, un presidente, un ministro, sino que esto se ha dado paulatinamente con todos los gobiernos de aquí hace 5 años atrás.
es una política de Estado que la idea es que todos vamos entendiendo los riesgos, los problemas, las vidas humanas que se pueden perder, la natalidad que no pueden hacer, la morbilidad. Hay una serie de temas que primero Salud los ha levantado, el Ministerio de Salud, y que han sido comprendidos por nuestras autoridades. Creo que eso es súper importante, que tomar conciencia de esto y después aplicar medidas. Primero tomar conciencia, ver qué pasa, cuáles son los efectos, cuáles son los problemas, cuánto esto redunda en, por ejemplo, en costos asociados a salud, los efectos de los episodios críticos que ha tenido la región metropolitana y en general en los países latinoamericanos. Tiene un correlato con todo el tema económico que está ahí detrás. No es un tema solamente social, un tema de salud, sino que esto tiene asociado temas económicos. Si tú lo ves por ahí, haciendo cosas, haciendo medidas, tú puedes tener un ahorro después al Estado, al mismo Estado, porque aplicas medidas preventivas para no llegar a episodios en los cuales se te enferme la gente, se te muere la gente, porque eso tiene costo. Y eso se ha ido cuantificando. Y lo bueno de nuestra legislación es que cuando se aplican este tipo de medidas, hay un análisis costo-beneficio, que es un análisis económico con respecto a la medida. Y yo creo que eso ayuda mucho, porque ver cuánto se gasta en una medida y ver los beneficios que tiene es súper importante. De repente, a lo mejor los políticos, los técnicos, los economistas ven números y ver que si tú gastas una cantidad de dólares en esto, te puede redundar en reducir en salud muchos más. Entonces creo que esa fue como la estrategia de Estado es un análisis costo-beneficio de cuánto sale aplicar estas medidas, que al final te vas dando cuenta que tienen beneficios económicos y al final el país ahorra con esto. ¿Podría sí. agregar algo muy pequeño? Que efectivamente sí hay una discusión política, pero es la construcción del plan de descontaminación. Es decir, esta medida ya está incorporada dentro del plan de descontaminación, por lo tanto esa discusión está zanjada. Eso es un elemento importante de esta medida, ya está incorporada dentro de un plan. A lo mejor el tema normativo de Chile también eso ayuda, que tenemos normas que nos ayudan y nos ponen estas exigencias normativas, pero son discusiones que todos estos planes se discuten en el comité de ministros, Consejo de Ministros, perdón, que están todos los ministros económicos, el ministro de Economía, el de Salud, el de Vivienda, por lo cual dan un contrapeso con todas sus aristas. Eso también es importante, que políticamente se discutan todas las aristas. Y, por ejemplo, el ministro de Economía lo que interesa es cuánto sale esto, sale X, cuántos son los beneficios. ¿El costo-beneficio es mayor? Sí, me sirve, me interesa la medida, apoyo. Entonces, ese análisis también es importante. Toda nuestra legislación apunta que las medidas y las políticas ambientales pasan por el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, que están todos los ministros de todas las carteras, o la mayoría, y también van haciendo este contrapeso y van viendo la parte económica y también la parte ambiental. Gracias. Tenemos otra pregunta de Andrés Aguilar, del Instituto de Ecología y Cambio Climático de México. Hola, buenos días. Andrés Aguilar de México. Bueno, pues antes que nada, felicidades por este gran paso que están dando. La verdad es que es un ejemplo para muchos países, por lo menos de América Latina. Mi pregunta va dirigida, es un poco más técnica, en el sentido de si este plan va sobre el uso de filtros de partículas, sobre maquinaria nueva que están adquiriendo o la que ya está en uso. Sobre todo porque, bueno, como sabemos, estos filtros pues son prácticamente, si es para maquinaria en uso, pues prácticamente deben ser diseñados para esa maquinaria por las diferentes características de esos equipos, el uso que tienen, en fin, es muy variable. Entonces, ¿sobre qué tipo de vehículos va dirigida este programa? Sí, mira, nosotros tenemos como estimación que principalmente va a ser maquinaria en uso, maquinaria ya con labores, por lo cual maquinaria nueva, en una primera instancia, y como es el mercado chileno, cómo se mueve, creo que todas nuestras empresas que realizan obras, es muy poca la maquinaria que contratan para la obra específica, sino que utilizan maquinaria ya en el mercado, subcontratan, arriendan, por lo cual la mayoría debería ser maquinaria ya en uso, maquinaria antigua. Para este tema de aplicación de filtro tampoco puede ser maquinaria muy antigua, porque también va a tener ciertas restricciones, ya con la experiencia nos ha dado que tiene que ser maquinaria no tampoco la que tiene 10, 20 años, 30 años, sino que tiene maquinaria con ciertos requisitos, pero nueva creemos que es un porcentaje mucho menor. Creemos que va a aplicarse esto con kit que se hace ya con todas las soluciones, y hay que ir viendo qué tipo de maquinaria.
Lo bueno que en esta primera instancia las empresas que van a desarrollar obras van a poder, hay una gran cantidad de maquinaria, en Chile la maquinaria se mueve por las distintas regiones, por lo cual van a poder traer la maquinaria más óptima para instalar estos filtros y van a poder subarrendar, contratar, a las empresas van a tener disponibilidad. A lo mejor no toda la maquinaria va a servir, pero hay ciertas características de algunas maquinarias que son más fáciles de instalar en los kits. Vimos que ya en Suiza hay un listado de maquinaria con el kit apropiado o el más óptimo para la solución. Y eso creo que va a ser una primera instancia lo que se va a utilizar acá. Maquinaria que ya cumpla ciertos requisitos, y también va a haber maquinaria nueva, pero va a ser un porcentaje, en una primera instancia creemos que va a ser menor. Esto también es un tema de mercado, que sale más barato, traer una maquinaria nueva para una obra, pura maquinaria nueva con filtro, o adaptar filtro a maquinaria que cumpla ciertos requisitos. Yo creo que esa va a ser la opción por la parte económica. Gracias. Tenemos otra pregunta de Fausto Roncal, es el director general del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú. Felicitarlo a ello por la presentación tan clara y motivadora, sobre todo porque definitivamente hay aspectos que van a servir de referencia para la gestión que tenemos en Perú. Definitivamente también hay un aspecto político, y yo recuerdo, siempre se discutía en lo que implicaba la tecnificación del político o la politización del técnico, ¿no es cierto? Es un aspecto bastante complejo, que definitivamente veo que ustedes lo están aplicando muy bien a la pregunta que hiciera Marco, justamente. En Perú tenemos un modelo de gestión, definitivamente tenemos una Autoridad Nacional Ambiental, autoridades sectoriales ambientales, eso me toca a mí por el lado de transporte y comunicaciones, y en el tema de los proyectos, los contratos de concesión, por ejemplo, se ha generado una discusión porque ¿qué fiscalizamos y quién fiscaliza qué? ¿El contrato de concesión o el instrumento de gestión ambiental? Y a veces ocurre que no conversan el contrato con el instrumento de gestión ambiental. Mi primera pregunta es, ¿cómo es que trabajaron el tema? Porque es importante incorporarlo dentro de lo que es la certificación ambiental, ¿verdad? De un proyecto, que no es el proyecto, sino la comunidad, no es cierto. La certificación ambiental, ¿cómo es que ha introducido este tema relacionado con la maquinaria fuera de ruta? Porque de ahí se van a definir compromisos fiscalizables, ¿verdad? Primer punto. ¿Y cómo es que están manejando justamente, o cómo manejaron, si tuvieron el problema de esa discrepancia entre la fiscalización del contrato versus la fiscalización de los compromisos ambientales en los instrumentos de gestión ambiental? Agradezco la pregunta porque son temas que le hemos dado harta vuelta, yo creo que no son fáciles, sobre todo los contratos de concesiones. Los contratos de concesiones, la diferencia que hay que si tú no lo pones en el contrato, no está establecido la base de licitación, te lo cobran. Al final te lo cobran las concesionarias, que es un tema entre privados, que es distinto al contrato que hace con platas sectoriales, con subcontrataciones. Entonces, lo que no se pone ahí te lo van a cobrar. No es en el caso de los contratos que no lo hacen nomás, pero en este caso las concesiones te pueden cobrar, y aquí es un tema súper complejo poder analizar todas las aristas que tiene esto con respecto a las concesiones. Ahí lo que estamos pensando en que debería ser un paquete completo, del contrato debe tener la fiscalización del uso de filtro y la gestión ambiental incluida, las dos cosas. Por lo cual ahí tenemos una cláusula que nos sirve mucho, que es por el tema normativo ambiental, que para todos los contratos concesionados dice que en el caso de haber una nueva normativa, incluso contratos en desarrollo, se tiene que cumplir lo que exige la normativa, y eso nos ayuda a saltar al otro lado, por lo cual en contratos que ya van avanzados, que es la diferencia con contratos nuevos que podemos poner las cláusulas, podemos poner todo, pero eso nos ayuda y eso está incorporado en todos los contratos, y eso nuestra legislación ambiental es, para nosotros creemos que es el puntapié inicial. Si no tuviéramos una legislación, poder exigir esto es súper complejo, si no tenemos esta normativa y esta exigencia. Yo creo que eso nos ha dado el puntapié y nos ha ayudado, y en nuestras concesiones está incluido esa frasecita que para cualquier normativa nueva ambiental, o sea, tiene que cumplirla. ¿Cómo la cumple? A lo mejor ahí podrá pelear en que a lo mejor esto no me lo dijeron, un tema de costos a lo mejor, hay que pagarlo. Nosotros como el sistema de concesiones tiene una controversia de algún tipo de problema, hay un panel de expertos que dirime de quién es la responsabilidad de pagar alguna cosa, si es del concesionario o del MOB. En este caso, en algunos casos hemos llegado a que se pagan a media entre los dos. Para el caso normativo ya hemos zanjado esto con la justicia, con todo, que para normativas nuevas paga el concesionario porque el contrato estaba establecido. Disculpen la contrapregunta, pero creo que es importante. ¿Ese panel de expertos está regulado? Está regulado, totalmente regulado, exacto. Y eso también con la experiencia se ha dado, porque llegábamos a controversia, ¿y quién dirime esto? Si hay una posición A y una posición B. Y se creó este panel de expertos que es superior,
y que dirime controversias con respecto a costos asociados. Por ejemplo, si dijéramos, esta normativa dijera más cosas, tuviera que cumplir todas estas exigencias, el panel de expertos, y aquí lo peor que puede pasar es que se pague por parte de uno o del otro o a media, pero se cumple la acción, que eso es lo importante. Gracias.